El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es muy interesante en estos tiempos que estamos viviendo. No se puede decir una crisis, en una debacle sanitaria de lo que ha ocasionado el COVID-19, coronavirus. Prácticamente ha dejado a millones de personas desempleadas, ha paralizado gran parte de la industria, el comercio y la banca, y realmente estamos siendo probados. Pero las Escrituras nos enseñan que tu integridad, tu lealtad y tu transparencia para con Dios y para con tu prójimo, hay una protección sobrenatural, espiritual, que te va protegiendo, te va cuidando de este virus asesino, se puede decir, que destruye todo, es altamente contagiosa. Peste siempre ha habido, todos los tiempos. Todos los tiempos han muerto, hasta más de millones de personas han muerto. Pero Dios quiere advertirte, avisarte de que Él está en las puertas, Él viene pronto. Espero que la iglesia de Sardis, el mensaje que te voy a entregar, sea una reflexión para ti, para que lo tomes en serio. Quizás el Señor venga ahora, mañana, no sabemos la hora, el día, pero Él viene de todas maneras, eminentemente Él viene. Hay un arrebatamiento de la iglesia, Él va a llevar a su iglesia. La vida es corta, la muerte segura, la causa es el pecado. Y Jesucristo quiere rescatar. Hay un remanente, escuche bien, de la iglesia que no está cediendo a la presión satánica. Hay un espíritu maligno. El mundo entero está bajo el control del maligno. Y el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de la desobediencia. Vamos a inclinar nuestro rostro para decirle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si perdona las deudas de los hombres, el Señor también te va a perdonar. Porque de usted, oh Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. A usted le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Por favor, háblanos con su palabra. Háblanos con todo el poder y la autoridad que viene de su Santo Espíritu. Bendícenos, Dios, de principio a fin. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos agradecido, contento, con gratitud, con acción de gracias. Amén. Hemos estado hablando cuando están preocupados más en las cosas materiales que lo espiritual, cuando se preocupa más de lo que piensa el hombre que de Dios y sus promesas. Entonces no viven de fe. Y esto los va acabando, los va deteriorando, los va destruyendo. No es bueno apartarse de Dios. El apartarse de Dios les trae problemas. Y los problemas los aleja de Dios y los mata. Pues no depende de la única fuente de vida, porque está muerta. Siempre la vida material, el confort, les interesa más su familia y su bienestar. Pues prefieren vivir su mundo y no el reino de Dios y su justicia. La iglesia de Sardis
estaba haciendo la obra, pero el Señor Jesucristo le declaró que no eran perfectas delante de su presencia. Esta iglesia era pura apariencia, pura reputación ante los hombres, pero eran insuficientes ante Dios, pues eran personas no redimidas que se vestían como ovejas y sus cuerpos estaban muertos, no tenían vida. Vamos a ver el versículo 3 del capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Vamos a estar analizando esta escritura. En la parte A, versículo 3a, por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Es lo que declara el apóstol Juan. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate, esta palabra está en presente. Sugiere una acción continua. No se detiene, sino va avanzando. O confirma recordando. Literalmente recuerda, por lo tanto, cómo has recibido y oído. El llamado es persistir en lo fundamental en la sana doctrina. No te olvides que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es como una linterna que ilumina todo lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Cuando tú estás escuchando la palabra, dice las Escrituras, la exposición de tus palabras alumbra, me hace entender. Y la palabra del Señor te va llenando de vida, de propósito, de meta. Nunca jamás te olvide. La iglesia de Sardis había recibido el evangelio por la fe, pero no permanecieron en la enseñanza del Señor. Por tanto, no desarrollaron espiritualmente en la fe lo que es la vida espiritual, y ese descuido lo llevó al olvido de mantener esa relación íntima y personal con su Señor. En Romanos 10, 17 vamos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 10, 17. El apóstol Pablo dice, así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, tú no lees la Biblia, tú no lees las Escrituras Sagradas, entonces no puedes tener fe. Porque el leer la Biblia, la lectura de la Biblia, te va llenando de fe. No te olvides que vivimos por fe. Y la fe es un sentido espiritual, se puede decir, que te va orientando, te va ayudando a conocer profundamente a Dios. Y Dios le agrada que un hombre viva la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Con la fe todo se puede, todo se puede. De ahí que en Gálatas capítulo 5, versículo 7, Gálatas 5, 7, Gálatas 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice así: corríais bien. ¿Quién os estorbó para no ser persuadido por la verdad? ¿Quién te está estorbando? ¿Por qué la palabra de Dios, si te está hablando, te está redarguyendo, te está llenando de vida la verdad de Dios? Entonces, ¿quién te estorba para no escuchar? No te olvides lo que Jesús le dijo a Pilato. Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú rey? Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para esto nací, para esto vine al mundo. Para dar el testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús dijo a las ovejas, oye mi voz y me conoce. Pilato era una persona inconversa. Entonces él dice, ¿qué es la verdad?
Por supuesto, no conoce la verdad. Pero el creyente está cimentado en la verdad, está fundamentado en la verdad. Porque Dios nos creó para escuchar la verdad, para andar en la verdad. Y el idioma de Dios es la verdad. Y el idioma del diablo es la mentira. Y tú tienes que hablar el idioma de los lugares celestiales en Cristo. El idioma de los lugares celestes de maldad, el idioma del diablo es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, borracheras, orgía. Pero el idioma de los lugares celestiales en Cristo es el fruto del Espíritu, es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la fe, es la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. Entonces, lo que tú siembras es lo que tú vas a recoger, se cosecha. Si tú siembras, por ejemplo, naranja, o plátano, o melocotón, ¿qué cosechas tú? ¿Qué recoges? Si siembras plátano, tienes que recoger plátano. Si siembras naranja, tienes que recoger naranja. Entonces, si tú siembras el amor, tienes que recoger el amor. Siembra la paz, tienes que recoger la paz. Tú eres lo que siembra. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Tú vas a sembrar con tu mente. Tú vas a sembrar con tus ojos. Vas a sembrar con tus oídos, con tu boca, con tus manos y tus pies. No te olvides. Tú eres fruto de la siembra. De ahí que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. De ahí que el apóstol Pablo nos habla en Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, vivid en Él. Si tú has recibido, escúchame bien, del Señor Jesucristo, lo que es el amor, el gozo, la paz, etc. Tú tienes que vivir en Él, en Cristo. Pongamos atención en los verbos has recibido y oído. El verbo has recibido nos habla de una acción, esa palabra has recibido nos habla de una acción completa con resultados permanentes. Ha recibido nos habla de una acción completa con resultados permanentes. Y el segundo nos habla un hecho histórico cuando los creyentes en Sardis oyeron el evangelio que generó en sus vidas la fe que depositaron en nuestro Señor Jesucristo. El creyente ha recibido el regalo de la salvación. Por gracia soy salvo, es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. Por la fe en el Señor Jesucristo. Y el sello, cuando uno recibe a Cristo como su único Señor y Salvador personal, te sella el Padre con el Espíritu Santo de Dios. Ahora el Espíritu Santo de Dios va a vivir en ti, va a estar en ti y va a estar contigo, desde ahora y para siempre. La Escritura también dice la palabra y guárdalo. Esto es guardar, vigilar y mantener. Y guárdalo en el original es guardar, vigilar y mantener. Esto es el tiempo presente y nos habla de una acción continua. No se detiene, sino avanza. Sigue guardando las cosas de valor espiritual y personas con mucha sensibilidad hacia las cosas de Dios. El creyente que es sensible ante Dios, ellos son sensibles ante la gravedad del pecado. El verdadero creyente no vive la inmoralidad sexual, no vive la codicia, la avaricia, no vive la amargura, el odio, la venganza. El creyente verdadero no son chismosos, no da rienda suelta a su lengua. No levanta falso testimonio ni calumnia. El verdadero creyente nunca piensa mal de su prójimo. Nunca habla mal de su prójimo. Siempre busca lo mejor. El amor todo lo puede. Todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser porque Dios es amor. Si no persistía en el testimonio, uno no persiste en el testimonio, entonces le venía el juicio de Dios. El testimonio tiene que ver con el honor de Dios. Tú eres la persona, el creyente, la persona que Dios confía en ti. Y ha depositado en ti para que tú
sea el portador de su honra, de su gloria, de su santidad, de su verdad. El Señor confía en ti y tú debes de confiar en Él. Debes confiar en Él porque Él no te dejará ni te abandonará. Él estará contigo donde quiera que vayas. Él te guardará en completa paz. Y arrepiéntete, esto nos habla de una acción urgente. Esto es un arrepentimiento inmediato. El verbo arrepentirse nos enseña de un cambio de su manera de pensar, acompañado de un cambio de comportamiento. Esto tiene que ver un cambio de actitud total, completamente. Por tanto, los creyentes en Sardis tenían la necesidad urgente de arrepentirse de su modo de vivir. Se estaba enfriando y se olvidó de la gracia de Dios y de la palabra de Dios que recibieron, comenzaron a enfriarse. De ahí que en el versículo número 3, Apocalipsis 3:3, la parte B dice así: pues si no velas, no estás atento, vigilante, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré a ti. Qué interesante esa palabra, llegaré como ladrón. Observa bien. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es, si no te despiertas de inmediato, vendré como un ladrón y no serás capaz de reconocer qué clase de hora será cuando vendré sobre ti. La Escritura dice, vendré sobre ti como ladrón. Esto nos habla de una sorpresa. El Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 43. Evangelio de Mateo capítulo 24, Mateo 24, 43 dice así: pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitía que se horadara su casa, o sea, lo destruye, roba, perturbe, ¿no? Hace hueco, no dejaría. Esto nos hace una comparación. Observa bien, la gran mayoría cree que el planeta Tierra es un planeta que nunca le va a pasar nada. Es un planeta donde tú puedes vivir desde ahora y para siempre. Empieza a hacer grandes construcciones. Empieza a ser como si fuese un paraíso. Pero no te olvides, desde el pecado de Adán y Eva, Satanás no solamente ha corrompido, ha destruido el planeta Tierra, sino todo el universo lo ha corrompido, todo el universo. No hay sistema planetario que Satanás no haya destruido, especialmente el planeta Tierra. En segunda de Pedro, vamos por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, es una advertencia que el Señor nos hace a nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice? Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Mira cómo viene como ladrón el día del Señor, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Todo va a ser quemado, destruido, para haber más adelante cielos nuevos y tierra nueva. De ahí que en Apocalipsis 16:15, otra vez la palabra Apocalipsis 16:15, esa palabra, he aquí, vengo como ladrón. Otra vez esa palabra. Bienaventurado el que vela, el que vigila, el que está atento y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. No te olvides de que cuando un creyente muere, es verdad que su cuerpo va a la tumba, pero su espíritu y su alma va al paraíso. Recuérdate ese cuadro, en el Calvario hay dos cruces, uno a la izquierda, otro a la derecha, pero en medio hay una cruz que está Jesús. Entonces, Jesús es la vida. Una de las cruces representa la condenación eterna, la otra la salvación eterna. Al que se arrepiente, aquel ladrón, Jesús le dice, el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Jesús le dice, en verdad te digo que hoy, no mañana ni pasado mañana, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el creyente muere, va directamente al paraíso. Y cuando el inconverso muere, va directamente al Hades. Hay fuego. Ahí está desnudo. Está desnudo. Todos los sufrimientos de aquí, cualquier enfermedad, sea el cáncer, la leucemia, el SIDA, el ébola, cualquier enfermedad, los dolores no desaparecen. En cambio, en el paraíso viene la juventud. No hay dolor, no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay nada. Es una eterna felicidad. Y ahí no está desnudo, está cubierto con túnicas blancas, de lino fino. El creyente no está desnudo nunca jamás. De ahí que la advertencia escritural es muy precisa, como lo indica el pasaje, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No, esa palabra, no, y no sabrás, esa palabra no, su significado es nunca, jamás, en manera alguna. Cuando están desprovistos de vida espiritual, por no haber confiado en el Señor Jesucristo, serán sorprendidos por el arrebatamiento de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, por su pecado de incredulidad y su rechazo al Señor Jesucristo, de no haberle recibido como su único Señor y Salvador personal. Ellos van a recibir el juicio de Dios. Vamos al versículo 4, Apocalipsis 3, versículo 4, que dice: pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado su vestidura. Pero tienes unos pocos hombres, o pocos nombres, vamos a ver, pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado su vestidura. Siempre el Señor tiene un remanente de creyentes fieles al Señor Jesucristo, que no se había contaminado su vestidura. Es decir, en su caminar diario andaba en santidad y en justicia delante del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Mateo dice: muchos son los llamados, millones son los llamados y pocos los escogidos. Muchos están llenando todas las iglesias físicas, está llena, se alborota, cantan, levanta su Biblia, dice gloria a Dios, aleluya. Pero pocos son los escogidos. Porque una cosa es lo que sale de tu boca, ¿no? Y otra cosa muy diferente cuando eres realmente una persona convertida de corazón. En la iglesia visible hay bastante. Hay de todo. En la iglesia invisible son pocos los escogidos. De ahí que en los días de contaminación espiritual se mantuvieron puros. De ahí que en el capítulo, versículo 4 dice: y andarán conmigo de blanco porque son dignos. Son creyentes con integridad, con lealtad y con transparencia. Son creyentes que nunca dan rienda suelta a imaginación. Su mente no tiene fantasías sexuales, no tiene amargura, no tiene codicia, avaricia, no tiene enamoramiento indebido. Es decir, son personas que realmente, lo que dice la Biblia, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Son personas con una mente sana. Y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignas. El verbo andarán nos habla de una realidad que tendrá su seguro cumplimiento. No vas a pensar, ¿no?, de que, ¿cómo será? Ya me morí. No. Tú vas a resucitar de entre los muertos, de todas maneras. También los mundanos van a resucitar de entre los muertos. Los buenos para la vida eterna y los inconversos para la condenación eterna. Pero ese verbo andarán nos habla de una realidad que tendrá su seguro cumplimiento. Esto es una comunión íntima y personal en su caminar diario. El Señor está contigo. No te dejaré ni te abandonaré. El Señor hará cumplir tu propósito, tu meta. Él estará contigo desde ahora y para siempre. La palabra en vestiduras blancas, esto es santidad y pureza. Santidad y pureza. Que Dios exige para que alguien entre en su presencia.
El remanente fiel siempre permanecerá puro, santo ante su Señor en su andar diario en este mundo. Pero la gran mayoría de la iglesia de Sardis no eran creyentes. Ellos creían que tenían a Dios y que eran salvos, pero no lo eran, ya que eran religiosos y místicos. Pero los remanentes fieles eran santos ante Dios. Cuando uno es creyente, escuche bien, lo primero que hace es, se prepara con anticipación cuando llega el día de la adoración. El primer día de la semana, ellos preparan su ropa bien limpia, planchada. ¿Ah? Ellos preparan a sus hijos, su familia, para ir al templo a escuchar al Señor. El templo son las 4 paredes. El templo es la iglesia bautista. El templo es la Alianza Cristiana y Misionera. El templo es la iglesia pentecostal. Pero la iglesia es el remanente que está dentro del templo. La palabra iglesia, una persona rescatada por el Señor Jesucristo, es una persona que está lleno del Espíritu de Dios. La iglesia no está entrampada en 4 paredes, porque el Espíritu Santo está contigo. Eres miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia invisible. Entonces, tú no eres un místico, un religioso, sino tú vas a alabar a Dios, vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tú eres una persona que realmente vas a orar a Dios. La gran mayoría de las personas no adora a Dios, no alaba a Dios, ni sabe lo que es la oración. No sabe lo que es orar. Porque, escúchame bien, un creyente de puro corazón, escuche bien, ¿no? Siempre quiere mantenerse a sola con Dios. Por ejemplo, vuestro siervo, vuestro pastor y muchos también de la congregación, el remanente, están delante del altar desde la cuarta vigilia, es decir, a partir de las 3 de la mañana, 4 o 5 hacia adelante, ¿no? Ahí están orando al Señor. Están orando por la necesidad del Perú. Está orando por la crisis, escucha bien, política que hay en el Perú. Ora por el presidente de la República, por el Consejo de Ministros de las Fuerzas Armadas. La situación caótica que estamos viviendo. No solamente la situación política, económica, sino también este virus asesino que destruye la industria, el comercio, la banca y lleva a la pobreza. Entonces, cuando uno es remanente, uno es creyente, fiel al Señor, está en oración, ni plaga tocará tu morada. El Señor te bendecirá, el Señor te guardará en completa paz. El Señor te va a sostener, te va a alimentar. Nunca te va a faltar ropa para vestir. Nunca te va a faltar pan para comer, agua para tomar. Nunca te va a faltar, escuche bien, para que tus necesidades sean suplidas en Cristo nuestro Señor. De ahí que la palabra nos va enseñando siempre, escúcheme bien, nos va enseñando en Efesios capítulo 4, versículo 1, vamos a ver. Efesios 4:1, ¿qué dice? Yo pues, Pablo, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. El Señor te llamó para la gloria y honra de su nombre. El Señor te llamó con llamamiento celestial, santo, para que tú hables del Evangelio de Jesucristo a otro. Predique a Jesucristo, predique la cruz de Cristo, predique la salvación. De ahí que en Colosenses capítulo 1, vamos Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14, que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Colosenses 1, 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. ¿Quién nos rescató? Versículo 13. ¿Quién nos rescató de la potestad de las tinieblas, o sea, del diablo, y nos trasladó al reino de su Hijo, al reino del amor,
en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Sabe? Cuando una persona sabe, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hay paz. Cuando tú sabes que no eres culpable, que no estás sentenciado, tiene paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy no como el mundo la da. En el mundo tendréis tribulación. Y el Señor Jesucristo dijo, confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y ahí que en el versículo 5 dice así. Colosenses, pero Apocalipsis 3:5. El que así vence, al que venciere, se vestirá con vestiduras blancas. Solo el vencedor al que venciere. ¿Vencer qué? Vencer la incredulidad. Vencer la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Vencer la amargura, el odio. Vencer la inmoralidad sexual. Vencer toda cosa que te destruye. Cuando eres un hombre de oración, una persona de oración, una persona que lee la palabra de Dios, una persona llena de fe, eres un vencedor. El vencedor siempre será vestido de vestiduras blancas. De ahí que en Apocalipsis 7:14 es una referencia lo que va a suceder en la gran tribulación. Mire lo que dice Apocalipsis 7:14. Y él le he dicho, dice Juan, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Si confesamos nuestro pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No te olvides, los pecados se limpian con la sangre poderosa de Jesucristo. Los pecados, ningún psicólogo ni psiquiatra te va a quitar la culpa del pecado. Cuando uno confiesa el pecado, entonces Dios quita esa carga. Cuando uno no confiesa sus pecados, entonces la carga permanece ahí. Te va carcomiendo, te va destruyendo. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 19:14. En el capítulo 19:14 de Apocalipsis dice así. Y los ejércitos celestiales, Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. En el versículo 5b dice, Apocalipsis 3:5b, no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5, la parte B. Y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus santos ángeles. La salvación no se pierde. Muchos hablan que se pierde. No, la salvación es irrevocable. Es un hecho irreversible, como el nacimiento físico. Ahí Romanos 11:29 dice el apóstol Pablo. Romanos 11:29. ¿Qué dice? Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no juega. Hoy te salva, mañana te pierde. No. Cuando Dios te salva, escuche bien, ¿no? Entonces, la salvación es para siempre. Si tú empiezas a vivir una vida desordenada, una vida con amargura, con resentimiento, el Señor te quita la vida. Te quita la vida. La Biblia es clara. Mira, en el libro de los Salmos dice, bien claro dice, pero Hebreos 9:27 les está establecido a los hombres morir una sola vez después de este juicio. Y en los Salmos dice, a nosotros Dios nos dio para vivir 70 años. 70 y a lo más robusto 80. Por eso dice el salmista, enséñanos, Señor, a contar los días de nuestra edad. Lamentablemente, el ser humano no se prepara para la eternidad. Todos los días vive pensando si tiene dinero o no tiene dinero. Todos los días la deuda lo va arrinconando, lo va presionando. No te olvides
que el hombre sin fe vive sin esperanza. El hombre sin fe está arrinconado, está prácticamente derrotado. Pero la fe viene de Dios. El objeto de la fe es Jesucristo. Cuando tú tienes fe, escúchame bien, así el banco venga a embargarte la casa, pero la palabra final lo tiene el Señor. Así tú tengas una deuda impagable, la palabra final lo tiene el Señor. Esto me recuerda cuando era joven, yo era empresario, tenía una empresa. Y resulta que no podía pagar una letra. Tenía una empresa de iluminación. Oré al Señor y dije, voy a ir, cité con la empresa alemana, le voy a decir, Señor, no tengo plata para pagar. Sencillamente fraccióname la deuda. Era un mes de diciembre. Cuando llego pues a la firma, la compañía alemana de iluminación, resulta que el contador de aquella empresa era un hermano de la iglesia, de la Alianza Cristiana y Misionera del INSE. Yo pertenecía al INSE. Aún no era pastor. Y el hermano agarra y me dice, ¿cómo está, hermano Mario? Vamos a tomar desayuno. Entonces me llevó a la cafetería de la empresa alemana, tomamos un buen desayuno, me invitó. Y luego me presentó a un señor, creo que se llamaba el señor Arenas. Y le expliqué mi problema. El hombre le dijo al contador, al hermano de la iglesia, que traiga la letra. Trajo la letra y en esa época debía como $5,000, que era bastante. Ante mis ojos agarró la letra, lo partió en pedacitos y lo tiró a la basura. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Cómo quisiera que en el Perú haya personas más como tú? ¿Sabe qué? No me debes nada. Porque en la empresa siempre hay un seguro, los impagables, y el seguro asume esa responsabilidad. Entonces, al final de las cosas, el Señor te ayuda. Una hermana estaba llorando, pastor, no puedo pagar el alquiler. Mi esposo no tiene dinero. ¿Y dónde lo encontré la hermana? Estaba en plena avenida Arequipa, con toda su cama, sus cosas ahí en la calle. La hermana no tenía dónde vivir. Resulta que en aquel día, un hermano la saludó a ella. ¿Qué pasó? Ella le cuenta su problema. Y el hermano era abogado. Le dijo, préstame tu contrato. Y miró el contrato. Y en el contrato había sucedido que el desalojo era, ¿cómo te puedo decir? Forzado. Pero él apeló a una cláusula. Y sencillamente el Poder Judicial ordenó el retorno para que ella vuelva. Porque esto era pues una declaratoria de heredero, el título, o sea, la propiedad del edificio. A las finales vinieron los hijos de los propietarios y le dijeron, mire señora, la casa va a quedar para usted, pero págale usted. Vamos, fraccione su deuda. Y a la casa la hermana sucedió que comenzó a orar a Dios, Dios le dio la salida, ahora es el dueño del departamento. Ahora ella es el dueño, el Señor le dio. O sea, la fe esperó hasta el final. La fe nos va probando. Si tú no tienes fe, te mueres. Escúcheme bien. La falta de fe causa angustia, estrés. La gente se estresa, tiene miedo. Pero cuando hay fe, te vuelves una persona como poderoso gigante. Porque la fe, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor dice, no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. De ahí que, bien claro, la palabra del Señor dice lo siguiente. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6 dice así. Estando plenamente convencido, Filipenses 1, 6, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, quien empieza la obra es Cristo. Y Cristo mío te va perfeccionando hasta el día final.
En Juan 5:24, Evangelio de Juan 5:24, Juan 5:24, dice así: de cierto os digo, esto es una verdad absoluta. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En Juan 10, 27 al 29. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, o sea, no van a morir jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1, como he estado ya hablándote, Romanos 8, 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, aquellas personas que están creyendo, están colocados en Cristo, ninguna condenación hay para los que están colocados en Cristo. Y de ahí que en 1 Juan 5, 1, primera epístola de Juan, vamos casi al Apocalipsis, primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 1, que dice: todo, 1 Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Por eso dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesar su significa reconocer, estar de acuerdo. Por eso en Mateo 10, 32, Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 32, dice: cualquiera pues, Mateo 10, 32, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. El remanente fiel confesaba al Señor Jesucristo sin temor delante de los hombres. De ahí que en Colosenses 1:12, vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12, Colosenses 1:12. La palabra del Señor dice: con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Finalmente, Apocalipsis 3:6. El último versículo dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia está en plural, o sea que no solamente habla a la iglesia de Sardis, sino habla a todas las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis le habla. El Espíritu Santo habla a las iglesias a través del apóstol Juan, pero el mensaje que da es personal para cada uno de la congregación y para nosotros hoy en día. Por eso dice, ¿no?, que cuando tú lees el libro de Apocalipsis, el Señor te bendice. El Señor te llena de su gracia, de su amor. Tú tienes que guardar todas las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Cuando una persona realmente vive la fe de Dios, entonces no hay cosa imposible para él. No hay cosa imposible. Tú quieres ser un vencedor, inclina tu rostro. Vamos a decirlo así. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por el mensaje que usted nos ha dado. Si tú no conoces a Jesús, dile así: Señor Jesucristo, muchísimas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por hablarme, por bendecirme. Yo renuncio a toda inmoralidad sexual, a toda codicia, avaricia, amor al dinero. Renuncio a la incertidumbre. Renuncio a la violencia, al odio, al chisme. Renuncio a todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Señor, límpiame con la sangre de Jesucristo mis pecados, mis debilidades. Abro mi corazón. Señor Jesucristo, con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Y con mi corazón creo que Jesús resucitó de entre los muertos. La Escritura dice:
Con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para justicia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y yo he confesado tu nombre. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Gracias, Santo Espíritu, por hablarme y bendecirme. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Ahora va dirigido a ti, mi amado hermano. Tú realmente que has escuchado el mensaje. Quizás has estado viviendo una fe muy débil. Y esto se debe a que no has estado leyendo las Escrituras Sagradas, la Biblia. Quizás no has dedicado tiempo a la oración, a meditar la palabra. Pero nunca jamás te olvides. La palabra de Dios es una coraza para protegerte del coronavirus. Tu integridad, tu lealtad, tu transparencia hacia Dios será tu escudo. Y el Señor, al que es íntegro de corazón, lo guarda, te guarda de la plaga destructora, de la peste destructora. Ni plaga tocará tu morada. Y Él va a bendecir tu economía, va a bendecir tu familia, tu dinero, tu vestidura, tu agua, tu pan, va a bendecir todo. Entonces, dile así: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona mis debilidades. Te he fallado, Señor. Perdóname, Dios. Limpia mis pecados con la sangre poderosa de Jesucristo. Restáurame, Dios. Tu palabra es verdad. Restáurame. Recibe usted toda la gloria, toda la honra, dominio y potencia, porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, hasta tiempos eternos. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te bendiga.